Ahí. Perfecto. Ahí está. Bueno, y entonces sobre los demás componentes, ¿pudieron un poquito analizar en el diseño? ¿Lo pudieron hacer después? Sí, profe, eso lo Bueno, pudimos abordar todas juntas. Y hasta es perfecto. más, lo abordamos desde Borsotti, ¿se dice bien? ¿Lo dije Sí, bien? Y también desde el aspecto cómo podría haber sido desde Maxwell o Palermo. Nos genial. situamos en los tres. Genial, bueno, muy bien entonces, muy bien. Bueno, ¿quedó alguna pregunta, alguna duda más sobre lo conceptual, más que nada sobre esto de qué implica el diseño de investigación y sus componentes, por ejemplo? Eh, bueno, lo que necesiten preguntar o no sé si ya. Profe, ¿sabe Sí. lo que a mí me gustaría, si usted, capaz que así en las clases nos dio, ¿no? Pero así como todos componentes sueltos, contar con algún esquema del método de investigación, ¿no? Como para que uno los tenga ahí todos juntitos. ¿Se podrá? Que nos No, ayude a armar un esquema, no, ¿no? no se Tenemos que puede armar porque no nosotros. hay, no Ah, porque no hay un método, no, 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 listo. escúchame Erika, no porque no hay un método. Justamente desde el Ah, principio de la asignatura venimos diciendo que no hay un método, sino diversos métodos y sobre todo que hay dos grandes modelos o paradigmas para pensar el diseño de investigación, que tiene que ver con el diseño más de tipo verificativo. Vimos esquemas, ¿eh? Vimos el diseño más verificativo, más lineal, de lo que tiene, por ejemplo, el que aporta Borsotti, que es una secuencia de pasos, y también vimos el esquema de Maxwell, que dijimos que era flexible, interactivo, que no tenía una estructura lineal, sino una estructura de flujos de idas y vueltas entre los distintos componentes, que eso implicaba un ida y vuelta listo. permanente entre la teoría y la empiria. Ustedes tienen esos dos esquemas, digamos. Claro, entonces nosotros no nos tenemos que, cuando tenemos que analizar, no nos tenemos que parar sobre un esquema específicamente. A eso me quiere decir, que podemos usar uno u Claro, otro. ustedes tienen que tratar, si nosotros les diéramos otro ejercicio como este de analizar un diseño de investigación, lo primero que ustedes tendrían que pensar es justamente de qué paradigma viene ese planteo, de cuál de los tres paradigmas de investigación, ¿sí? Si viene desde el paradigma empírico-analítico, ¿sí? Que tiene un origen positivista y que entiende que existe un único método válido para todas las ciencias, ¿sí? Que parte de la teoría y que plantea hipótesis a verificar y formula generalizaciones, o si ese diseño de investigación puede venir de alguno de los otros dos paradigmas, que serían el interpretativo hermenéutico o el crítico, ¿sí? Entonces, lo primero que ustedes tendrían que pensar, analizando en general los planteos que están en ese diseño de investigación, es si se plantea una hipótesis que va a verificar y nada más, o sea, solo verificar esa hipótesis de manera de que los datos apunten a ratificarla o a refutarla, por ejemplo, o se plantea a partir de unos supuestos generales y recoger inductivamente datos para formular nueva teoría, ¿no? Entonces, eso es lo primero que ustedes tendrían que plantearse, por ahí hacer una lectura global del diseño, como hicimos con y ver qué cosas afirma, ¿no? Si le interesa hacer una ley general y decir, bueno, todos los docentes del nivel inicial tal cosa, o le interesa más bien profundizar en el conocimiento de casos y situaciones y escenarios particulares, conocerlos en profundidad, comprender. Bueno, hay un montón de elementos que nosotros fuimos dando de los paradigmas que ustedes tendrían que poder, lo que buscamos es que ustedes puedan darse cuenta si un diseño de investigación está sustentado en uno o en otro paradigma. Entonces, si vemos que viene del paradigma verificativo o empírico-analítico, que es el primero que vimos, seguramente hay una secuencia lineal, una línea en ese diseño, ¿sí? Que parte de la teoría, formula una hipótesis, va al campo para buscar datos, para verificarla o refutarla, y elabora una ley general. Pero si el diseño no es de ese tipo y parte de apenas unos pocos supuestos y trata de comprender en profundidad un número reducido de casos,
desde lógicas cualitativas, probablemente estemos en presencia de un diseño que viene del paradigma hermenéutico interpretativo o del paradigma crítico. Se habla del poder, de los conflictos de poder, de lo político, estamos frente a un diseño de paradigma crítico. Entonces, seguramente ahí no vamos a tener un diseño lineal, sino un diseño que va y vuelve entre la teoría y la empiria, ¿sí? Que a partir de recoger datos puede incluso hasta cambiar la pregunta de investigación. No es lineal. ¿Ah? Pero si la pregunta, Erika, es si podemos hacer nosotros decir el método, no, porque justamente estamos cuestionando que exista un único método. No, claro, por eso le pregunto, ahora ya me quedó un poco más claro. Claro, Listo, esto es bien gracias. importante, ¿sí? No, justamente la Sí. idea que discutimos es que exista un método en las ciencias sociales, sino que los métodos en las ciencias sociales son diversos, hablamos, si recuerdan a las primeras clases, que son diversos respecto de lo de las ciencias naturales, porque las ciencias sociales parten de la doble hermenéutica, ¿sí? Y que además son diversos al interior mismo de las ciencias sociales, porque es la pregunta o problema de investigación la que determina el diseño, todos los componentes del diseño. Entonces, no hay un único modo de pensar un diseño. Si vos me preguntás, ¿qué componentes tiene un diseño de investigación? Sí podemos dar una idea de esos componentes, podemos decir, un diseño de investigación parte de una situación problemática, hay una situación problemática en ese diseño de investigación, hay construcción de un objeto de investigación que tiene que ver con la pregunta, hay estado del arte o marco teórico o teoría, como sea, que tiene que estar anclado en lo que el conocimiento ya producido. Hay toma de postura, ¿sí? Que sería el contexto conceptual, decir, bueno, esta investigación se va a basar en esta línea teórica. Hay toma de decisión para, si es una investigación empírica, para ver qué datos se van a recoger en el campo empírico, cómo se los va a recoger. Y hay, obviamente, un procesamiento de esos datos o un análisis de esos datos, pero todo eso puede ser hecho en distinto orden sobre todo con distintos supuestos detrás. ¿Sí? Entonces, no es que hay un único método que podemos exhibir, la idea sería que ustedes piensen en que estos componentes del diseño de investigación son muy diferentes y se pueden presentar en muy distinto orden de acuerdo al paradigma del que los investigadores partan. ¿Está bien? Sí, ahí me quedó más claro. Gracias. No, de nada. ¿Se entiende para todas esto que pregunta Erika, pero que tal vez era una pregunta de muchas? Si no se entiende, volvemos, ¿eh? Nosotros habíamos visto los paradigmas de investigación en ciencias sociales. Primero que nada vimos que era conocimiento, en qué se diferenciaba el conocimiento científico de otros modos de conocer. Después vimos conocimiento en las ciencias sociales, los 3 paradigmas. Y después empezamos a ver lo que es un diseño de investigación a grandes rasgos, pero vimos que muchas veces, o tratamos de trabajar en muchas clases sobre la idea de que no hay un modo de elaborar un diseño, que sí podemos reconocer el diseño verificativo como más lineal que el diseño de la lógica generativa de conceptos, con estrategia metodológica cualitativa, que es más flexible, más dinámico, que tiene un esquema más de flujos que de línea, ¿no? Que va y viene entre la teoría y la empiria. ¿Alguna otra pregunta sobre esto, gente? Bueno, bueno, ya lo hablaron con Estela, pero ¿cómo se sintieron resolviendo el práctico? ¿Creen ustedes que pudieron resolverlo bien? ¿Se sintieron ubicadas? ¿Se sintieron que podían relacionar ese diseño con los contenidos de la asignatura? En mi caso particular yo me sentí un poco mareada, sentí como que si bien pudimos reconocer algunos de los componentes y todo, creo que al leerlo sentí como que no era coherente todo como lo iba detallando la investigadora, pero bueno, después de que lo hablamos ahora, bueno, me cerró un poco más que no hay un ¿Puede ser? orden para seguir. Puede ser, o sea, uno hace un análisis crítico de los diseños, ¿no? La idea es justamente analizar la coherencia o no interna. Hay veces que damos diseños que nosotros le vemos inconsistencias, se los damos para analizar justamente para ver
se pueden detectar esas inconsistencias, ¿no? Vieron que no es infrecuente en la investigación social que se empiece planteando una cuestión pareciera al principio de la investigación y se termina investigando otra. Entonces, la idea de esta asignatura es que ustedes puedan detectar esas inconsistencias, o sea que si bien todavía no están ustedes elaborando diseños, puedan leer diseños críticamente, ¿no? Leer investigaciones críticamente. Bueno, ¿cómo? Hace esta pregunta que tiene esta unidad de análisis y resulta que después termina trabajando con otra unidad de análisis, ¿no? Ese tipo de cosas es justamente lo que buscamos. O sea, muy importante que entiendan que no siempre que les damos un diseño de investigación es porque lo vemos divino, bonito y redondito. No, al contrario, muchas veces les damos diseños de investigación que son tienen mucho jugo para sacar analizando incoherencias, ¿no? O sea, la idea es la lectura crítica de investigaciones, que ustedes tengan elementos para leer críticamente investigaciones. Y que tengan siempre en mente que no toda letra de molde, digamos, es la verdad última, porque para nada, ¿no? ¿No es cierto? Ustedes se están formando como investigadoras, a eso apuntamos, es una licenciatura que busca formarlas como investigadoras, entonces la perspectiva que esperamos de la lectura que ustedes hacen de las investigaciones es una perspectiva crítica. De nuevo, puede ser que nosotros no estemos tan de acuerdo en una crítica que ustedes hacen, bueno, pero si ustedes la fundamentan bien, de acuerdo a los contenidos de la asignatura, eso es lo que buscamos, porque incluso podemos tener distintas perspectivas frente a la lectura de un diseño. Lo importante es que ustedes puedan usar las herramientas que les da la materia para leer críticamente investigaciones, ¿no? Bueno. Bueno, vi ahí que han podido entregar todas, ¿cierto? Todas han podido entregar, ¿alguien no llegó? Hola, profe. Disculpe Hola. que no tengo la cámara. Hola. ¿Y María Ángeles? Tengo problemas con internet. Yo le quería comentar que, bueno, si bien a mí me resultó muy difícil el trabajo en el sentido de que me costaba relacionar la clase con lo que habíamos leído y bueno, todo lo que había que hacer, digamos. Siento que no, o sea, como que sí, vamos a seguir avanzando, pero no tengo todo claro como debería tener, como veo que tienen mis compañeras, yo aún siento que no, como que tendría que volver a retomar las lecturas con todo lo que vimos hoy con Estela para ver si, o sea, me queda un poquito más claro, ¿no es cierto? Viendo lo que teníamos que hacer, con lo que vimos en las clases, con las lecturas, más lo que vimos hoy con Estela. Hoy digamos que fue un poquito más claro todo en el sentido de ordenar los conceptos y esto o sea, no era lo mismo un contexto particular que un contexto conceptual, por ejemplo. Eso es como que yo al menos me costaba entenderlo. Y ahora, bueno, retomando todo eso, el contexto de la situación problemática y el contexto conceptual. Claro, ahí esa diferencia yo no la veía, por ejemplo. Es un clásico. Me costaba entenderla. Es un clásico esa claro, Siempre la aclaramos porque eso es muy frecuente que ocurra. Pasa que, por ahí voy a decir, a lo mejor ya lo dijeron, bueno, pero como decís que todavía, por ahí hay varias que se identifican con esto que estás diciendo, digo, dentro de lo que es el diseño de investigación, el primer componente que vimos del diseño de investigación, de cómo se diseña una investigación, de eso hablamos, ¿sí? Es la situación problemática, que es una propuesta desde dónde pensar la investigación, ¿no? Desde nuestros escritorios, leyendo libros, o desde nuestros ámbitos de trabajo. Bueno, como nosotros concebimos la investigación como práctica social, decimos, la investigación arranca en nuestras experiencias desde nuestros ámbitos de trabajo, desde nuestros ámbitos profesionales. Entonces, ese primer componente, primero porque desde ahí pensamos, o pergeñamos, o empezamos a gestar el problema de investigación, ese componente de la situación problemática es muy importante y tiene a su vez subcomponentes, ¿sí? Eso es lo que a veces... Claro. La situación problemática tiene subcomponentes. O sea, yo hablo desde cómo me siento yo, no quiere decir que, o sea, yo hablo por lo que a mí me pareció, por lo que usted está preguntando del trabajo,
A mí me costó, o sea, hacerlo, me costó participar con mis compañeras en el sentido de que, bueno, lo que podía aportar desde mi lugar, desde lo que entendía, bueno, no sé, a mí me pasa eso, siento que sí, que de a poco la voy entendiendo la materia, pero, por ejemplo, no me siento como para ser un integrador, le digo la verdad. Bueno, Me siento que me a falta ver, mucha lectura y retomar todo esto que vimos con Estela hoy, bueno, por a ver, ejemplo. escúchame, Pero me sí, falta mucha lectura, eso sí. bueno, pero te falta lectura porque no hubo tiempo para leer. Sí, me falta lectura porque o sea, no tuve mucho tiempo para leer y además cuando voy al texto es como que hay demasiada información y bueno, sí, vuelvo a mi cuaderno, vuelvo a las clases grabadas, pero yo siento que me falta todavía. O sea, Seguramente, a ver, es una materia varias que cosas, María que quiero Ángeles, entenderla, la verdad que quiero entenderla. O sea, varias si la cosas. tuviera que Juana, recursar A no me ver, varias sentiría mal cosas. tampoco. A ver, varias cosas de lo escúchame, que Juana. decís. Sí, ¿qué? Capaz que no, una no llega, no es que una no llega con las lecturas, sino que ya estamos en un periodo del año que estamos cansadas, Sí, es la claro. realidad, porque el día a día yo creo que a todos nos pasa, y incluso a usted también le debe pasar, que el Sí, día a ¿qué te día parece? una carga con muchas cosas, y más de Sí. una debe cargar con una familia atrás. Y creo que fue como, si hubiese sido inverso, que primero los trabajos prácticos, los primeros, por ahí hubiesen sido individual, y el último, donde ya estamos cansadas, donde hubiese sido grupal, hubiese sido diferente. Esto creo que nos pasó en todas las materias, que los primeros fueron en grupo, y ahora cuando tenemos los integradores, que son... No, bueno, eh, lo que pasa que ahí es nosotras como que tenemos nos que, descolocó, y el tan poco tiempo y todo arriba, y encima un fin de año donde muchos tenemos que preparar informes, tenemos que preparar actos, tenemos un montón de cosas atrás, y como que se nos vino todo encima y llegamos a sentarnos con la computadora y más de una termina estresadísima. Por lo menos a mí el otro día con un trabajo práctico, con un parcial domiciliario, me pasó que estuve todo el fin de semana, me levantaba de la computadora para ir al baño y volver, o para cargar agua en el termo. Me pasó eso, y terminé Sí, con una contractura, un dolor de cuerpo, que me quería morir. Y y creo que a sí, todas nos nos pasa pasó a esto, todas, nos pasa a que todas. es, Yo acabo de venir de un curso también. A ver, por eso, hay yo parte creo de que lo que capaz sí, ustedes por que están, eso eso. fue. a ver, chicas, hay parte de lo que te están diciendo que podemos contemplar y otra parte que lamentablemente no, porque nosotros necesitamos que la última evaluación sea la individual, porque ahí es donde vemos la integración. Ahora, estamos por suerte en una universidad con un régimen general de estudios que contempla distintas posibilidades, ¿sí? Ustedes están cursando una asignatura, lo importante es no perder el cursado, quedar regulares, ¿sí? Y después hay muchas posibilidades para seguir preparando lo que no hayan llegado ahora. Justamente hoy o ayer, Estela, hoy creo, hablábamos de lo que pasó en términos de que ustedes tuvieron que volver al jardín y todos los docentes, ¿no? Tuvieron de los demás niveles que no son el universitario, que volver a dar clases en el medio del cuatrimestre, y eso, digamos, estamos en una situación de excepcionalidad donde veníamos de un encierro y de una virtualidad total a pasar ahora a la presencialidad completa, con lo que eso desbarajusta la vida familiar y hace estragos, digamos, con nuestra organización y hasta con nuestra salud mental, ¿no? Y eso nos ha pasado a todos. Claro, Entonces, por eso, a eso yo me pero refiero, profe, que, o sea, más, déjenme redondear un poquito la idea. Nosotros en esta asignatura estamos con un plan de contingencia, dando muchos menos contenidos, mucha menos bibliografía que lo que trabajamos habitualmente, y ustedes vieron que no avanzamos más allá de lo que ustedes mismas nos van marcando que pueden, porque preferimos siempre que profundicen la comprensión de lo que hemos dado hasta hoy, antes que seguir avanzando y que la gente no haya entendido. Por eso damos los primeros trabajos prácticos grupales, porque es muy importante que los puedan hacer eso, colectivamente. Porque si nosotros las hubiéramos dejado solas, cada una, en los primeros trabajos, hubiera hecho mucho más difícil. Entonces, eso es algo que hacemos justamente porque facilita. Obviamente, de una asignatura que tendría que tener 2 parciales, que podrían ser los 2 perfectamente individuales, nosotros estamos haciendo un solo parcial. Ahora, en algún momento nosotros tenemos que evaluar individualmente. ¿Qué pasa? En el integrador, si no va bien ahora, si no está para... A ver, puede ir bien, ¿qué quiere decir? Que esté aprobado, no necesariamente promocionada la materia.
porque queda cursada y ustedes quedan regulares, y si algo faltó leer, si no se llegó, si no pudieron leer, la bibliografía también está reducida. O sea, si ustedes no pudieron terminar de leer, como nos puede pasar a todas, por eso digo, insisto, yo vengo recién de un curso también, bueno, cada uno va manejando su tiempo, y ustedes tienen después 6 fechas para poder presentarse a la asignatura. Nosotros no hemos avanzado ni de cerca de todos los contenidos que teníamos previstos, estamos con un plan de contingencia, y por eso todas las clases retomamos, repasamos, volvemos sobre los contenidos para ayudarlas, pero esto sí es decisión metodológica de este equipo. Los primeros trabajos son en grupo, porque justamente sabemos que esa dinámica colabora con la comprensión de los conceptos. Y solo dejamos la instancia individual hacia el final. Obviamente uno puede dar el integrador, o puede promocionar, o puede, lo que es lo más esperable dentro de la universidad, después presentarse a una mesa de final porque quedó regular, y son 2 formas de cursar totalmente válidas, ¿sí? Nosotros nunca avanzamos más allá. Si alguien nos dice que tiene dudas, preguntamos siempre, todo el tiempo. Ahora, hay cosas que son del imponderable, de la situación, que volver al trabajo en medio del cuatrimestre, que eso ya nosotros no podemos amortiguarles eso, digamos. Lo que sí hacemos es no avanzar a nuevos contenidos hasta no estar seguras de que todas nos acompañan. Obviamente, si no hubo tiempo para leer, eso es perjudicial. Y sí, si no hubo tiempo para leer es perjudicial, o en el sentido de que va a retrasar un poco, de que les va a faltar un poco, pero nosotros, esto que ustedes hicieron, este análisis que hicieron, digamos, en general los ejercicios que proponemos, por ejemplo este análisis de un diseño completo, de ninguna manera el parcial va a tener esa complejidad, o sea que la llevamos a más para que después puedan resolver bien el parcial. Bueno, y por eso preguntamos y volvemos a explicar las veces que sea necesario. Ahora, lo que son cuestiones ya imponderables de muchas materias, o bueno, la vuelta al trabajo y se superpuso, no llegaron a leer, eso ya hay una parte de eso que, bueno, ya estamos con un plan de contingencia reducido y demás. Mucho más no podemos achicar, porque estamos viendo lo básico. Ustedes piensan que en esta materia deberíamos estar llegando hasta estadística. Y estamos trabajando con un plan de contingencia que llega a la mitad de los contenidos. Pero bueno, por lo que hemos tratado siempre de, justamente, en este diseño nosotros íbamos a dar un trabajo práctico adicional al análisis de este diseño. Dijimos, no, con esto que ya leyeron, que les dimos una semana sin clase para analizar, con esto vamos a hacer el segundo trabajo práctico. Los trabajos prácticos no llevan una evaluación numérica exhaustiva, sino que con haber cumplido los 2 trabajos prácticos, ustedes tienen un 7, un aprobado en los trabajos prácticos. Bueno, no sé, creo que hemos tratado de contemplar, o sea, por eso digo, hay una parte de lo que están diciendo que nosotros podemos retomar todas las veces que sean necesarios los conceptos, podemos volver sobre cuestiones, incluso de lectura, ustedes pueden hacer preguntas sobre las lecturas, pero hay una parte mínima de evaluación individual que necesitamos hacer, porque además el régimen general de estudios estipula eso. No sé si... Profesora. Sí. Yo la duda que tengo, no sé quién habló. Sí. Sí, yo te quería preguntar, Juana, ¿va a haber alguna devolución personal de estos trabajos como para saber los errores y aciertos que tuvimos para ponerle mejorar para la próxima instancia? Vamos a tratar de hacer sí una devolución general de los trabajos, pero buena parte también ha sido la devolución que viene haciendo Estela, y hoy hicieron un análisis exhaustivo para saber qué cosas, o por dónde venía el análisis que esperábamos, ¿no? De lo que han trabajado hoy con Estela. Lo hemos venido haciendo, Estela siempre ha venido haciendo devoluciones generales sobre cómo estuvieron los prácticos, y vamos a tratar de tener sí una devolución escrita de cada una, que vamos a tratar de que sea entre esta semana y la que viene, a grandes rasgos, ¿sí? Porque además todo esto complica muchísimo, ¿no es cierto? Complica mucho el otro día decíamos, no poder tener los trabajos en papel, ¿no? No poder tener los trabajos en papel, donde nosotros hacíamos apuntes al costadito, se los devolvíamos y ya lo leían. Bueno, y ahora hay que preparar un mail de contestación a cada caso. Bueno, todo se nos complica, y nosotros en la medida de lo posible tratamos de contemplar eso, ¿no? Porque se nos hace más difícil el trabajo de todas. Pero bueno, tomen Justo mucho
lo que hemos venido devolviendo en clase, la orientación que la del análisis de trabajo, de diseño, que sería como un ensayo de parcial, que insisto, el parcial integrador no va a tener un texto tan extenso, ni vamos a plantear, vamos a simplificar, va a estar mucho más simplificado lo que vayamos a plantear en el parcial. Perdón, profe. ¿Sí? Justo se me cortó, no sé si mi compañera preguntó, por lo último que escuché, que era mi duda, si iba a haber una devolución de cada trabajo. Estaba diciendo eso, lo que le decía, que las devoluciones que fuimos haciendo, que fue haciendo principalmente Estela, en general, son las guías para poder analizar cada uno el trabajo que hizo, pero que vamos a intentar hacerles una mínima devolución a cada equipo de sus 2 trabajos prácticos, ¿sí? Sobre todo si vemos que hubo, digamos, algún error así como importante, se lo vamos a señalar para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Los errores se aprenden. Claro. Yo necesito saber en qué me equivoqué. Claro, igual, insisto, no hay una única forma de responder, ¿sí? Lo importante es que ustedes fundamenten y que en ese fundamento se vea que están aplicando los conceptos de la asignatura, ¿sí? Claro. Los que vimos en clase, la bibliografía. Nosotros no creemos que hay una única manera de responder. Son ejercicios de análisis donde lo más importante es que ustedes demuestren que usan las categorías de la asignatura. De que manejan la bibliografía, los conceptos de las clases, etcétera, y que pueden analizar ese diseño, esa investigación de una manera, digamos, original, poniendo en juego lo aprendido. ¿Está bien? Nosotros nunca buscamos respuestas Profe, únicas, ¿sí? Sino que sí se evidencie que están poniendo en juego los conceptos. Sí. Sí. Yo no creo que esté desaprobado nuestro trabajo, sí sé que nos van a faltar cosas, nos faltaron cosas, pero bueno, eso es lógico. Además porque que es lo que estuvimos hablando. Que es la primera vez que hacen un análisis así, y- ¿no es cierto? Claro, Bueno, por eso, así que nosotros eso lo tenemos muy en cuenta también. Claro, Tranquila, por ya. eso. Pero igualmente no hay instancia de Sí, recuperatorio, pienso, por el tiempo hubo que tenemos. recuperatorio para el primer práctico y una sola Sí. persona recuperó, así que quienes no hayan recuperado el primer práctico, si hubiera necesidad, porque la única persona que recuperó Claro. en realidad fue porque no hizo el primer práctico, ¿sí? No llegó. Claro, sí. Entonces, nosotros, la verdad que no les quiero decir no vamos a desaprobar a nadie porque me parece que no debo decir eso, o sea, pero la verdad es que en trabajos prácticos no desaprobamos, hacemos devoluciones. Claro, Si nos se ve, faltará completar. desaprobaríamos si viéramos que el trabajo práctico es un disparate que no tomó en cuenta ninguno de los conceptos de la asignatura, ¿no? Entonces, Claro. la verdad que solo desaprobamos cuando vemos esos casos donde la gente quiere, para hablar en criollo, versear, pero no puso ni uno solo de los conceptos de la asignatura, ahí eso sí no nos gusta mucho. Ahí desaprobamos. ¿Se entiende lo que quiero decir, chicas? Para que se queden tranquilas. O sea, claramente si vemos el esfuerzo de haber trasladado los conceptos de la asignatura al análisis, nosotros no desaprobamos, porque están aprendiendo, porque es la primera vez que lo hacen, porque lo que nos interesa justamente es eso, porque nos interesan las respuestas múltiples y no esperamos que respondan de una manera única. Entonces, tranquilas con todo eso. Pueden faltar cosas que tal vez no vieron en el diseño, les diremos, bueno, les devolveremos. Claro, a eso me refería yo, en el sentido de que por ahí nos faltaron cosas. Pero no va a estar Ahora, desaprobado por eso. Si hay claro, un esfuerzo en el trabajo, si hay puesto un esfuerzo de trabajo y si se ve que tomaron las lecturas y las clases para hacer el análisis, ese trabajo no está desaprobado. Lo que podemos hacer es una devolución de sugerirles o decirles, bueno, está confundido tal cosa con tal cosa, o podrían haber tomado esto otro. Ese tipo de cosas de evolución cualitativa, que en buena parte, insisto, ya se hizo a través de las devoluciones que la hace, del trabajo que estuvieron haciendo hoy por 2 horas. Sí, lástima que hoy no pudimos grabar lo que hicimos con Estela, eso sí, me da lástima porque, o sea, si bien pude apuntar algunas cosas, siempre algo se pierde, ¿no es cierto? Pero bueno, vino bien la explicación de Estela hoy. Claro, a mí me preocupa eso. Es la idea del trabajo. Me preocupa porque yo llegué tarde, estoy trabajando lejos, y llego tarde, y la primera parte me la perdí, yo entré en la segunda, que fue cuando te pregunté, Estela.
por eso me preocupaba el hecho de tener una devolución de todo esto que vos decís, Juana, de las cosas que nos faltaron, de otro punto de vista que podría haberse relacionado con otro autor, y Pero todas todo esas esto cosas. son devoluciones cualitativas que nosotros le vamos a hacer, ¿no es cierto? No es que por eso va a estar, Listo. insisto, no es que eso... No, yo no trabajo estoy, que es más, no estoy preocupada en que esté mal o desaprobado, porque aún si estuviera desaprobado, me gustaría tener esas devoluciones, porque es algo que yo a futuro, en el momento que me presentara en un final, lo tendría que tener en cuenta, porque si me equivoqué ahí y no tengo una corrección, me voy a volver a equivocar. Profe, Yo por ahí lo para último que que se... yo, por ahí. lo último que yo quería preguntar, y ya no hablo más porque si no le saco el tiempo. Digo, para quedar como alumna regular hay que hacer sí o sí el integrador, ¿no es cierto? El examen hay que hacerlo porque es una de las únicas 2 notas que vamos a tener. Claro, De que si está bien. no lo haces no quedas regular, ¿sí? Lo que, el Claro, examen sí, es sí. integrador, y el que, digamos, para que quien aprueba con 7 ese examen, o más de 7, ya promociona, ¿sí? Y si no se aprueba con 7, entre 4 y 6, digamos, quedan regulares. Pero el examen hay que hacerlo. Puede ser que habiendo aprobado con 7 o más el integrador, ya promocionan, si tienen los prácticos hechos, y después podría ser que entre 4 y 6, que están igualmente aprobadas, pero en categoría de regular, de alumna regular, con lo cual tienen después las mesas de examen para presentarse cuando ustedes lo consideren. Pero Juana, sí, lo que me hay que preguntaron, hacerlo. sí, lo que me preguntaron las chicas es si era escrito, yo todavía no lo habíamos hablado, por eso igual no le voy a adelantar mucho, si era solamente instancia escrita o era de defensa, si oral, depende, la hemos hecho, yo siempre le dije virtualmente lo hemos por escrito. Así, hemos hecho con distintas modalidades, claro, lo pensábamos de acuerdo a cada grupo. Ustedes son muchas. La verdad es que nunca tuvimos, eso también es una dificultad que nosotras tuvimos, es un grupo muy numeroso. Nosotras, esta asignatura, qué sé yo, la propuesta siempre la pensamos para hacer una cosa más personalizada, con mayor seguimiento, ni que hablar de que la propuesta siempre ha sido para la presencialidad, y estamos trabajando de una manera absolutamente distinta y con mucha gente. No sé si lo preguntan porque prefieren escrito o porque prefieren oral, no sé cómo será, lo podemos hablar, en definitiva, lo podemos hablar, si esto preocupa la modalidad. La modalidad en general, nosotros hacemos un parcial domiciliario que tiene, es individual porque es la única nota individual que van a tener. Es un parcial en general que hacemos, ya les digo, domiciliario, de resolución individual en una semana, y eso es lo que más frecuentemente hacemos. Pero en esta experiencia en virtualidad, nosotros, no sé, bueno, acá en inicial no, pero el año pasado, no, en este primer cuatrimestre de este año, en metodología de la investigación y elementos de estadística educativa, que es la materia de ciencias de la educación, utilizamos la modalidad oral y funcionó muy bien, digamos. Dimos algunas consignas para que trajeran prepensadas y después hicimos un intercambio oral. Hicimos oral en pequeños grupos, ¿no? Donde, más allá de que estuviéramos intercambiando pequeños grupos, había una parte que era... La producción que traían era individual, e intercambiábamos entre 5 y 6 personas al mismo tiempo, pero sobre la producción individual de cada una. Eso fue una modalidad oral con preproducción, digamos. Cada una, concretamente lo que hicimos fue dar varias opciones de obras de arte de distinto tipo que implicaban de alguna manera simbólicamente las cuestiones metodológicas, y cada una trajo una obra de arte analizada y sobre eso intercambiamos. Hicimos una modalidad oral y la verdad es que fue muy interesante y funcionó bien. No lo tenemos todavía cerrado, así que si quieren podemos intercambiar sobre cómo les gustaría el examen, si es que tienen alguna preferencia sobre eso, también podemos charlar. No sé, preguntaban por qué prefieren escrito, por qué prefieren oral, o cómo lo piensan. No lo pensé todavía. Escrito. Sí, escrito, dicen acá. Bueno, es lo que tradicionalmente hacemos. Algún tipo de ejercicio similar a los que venimos haciendo, pero
más sencillo, obviamente, no tan un texto más corto, o bien que, bueno, bueno, nada, que puede ser, a veces hemos dado distintos preguntas de investigación para que cada una analice. Eso también lo hemos hecho, por ejemplo, si la pregunta de investigación fuera tal, bueno, que cada una pueda decir la pregunta, si daría lugar a, bueno, una investigación empírica, cuál sería la unidad de análisis, cuál sería bueno, la dimensión temporal, cuestiones así. Hemos elaborado preguntas diferentes para cada una. La verdad que todavía, porque como es domiciliario, obviamente que no les vamos a dar a todas lo mismo, tienen que tener una parte que es de elaboración individual, pero bueno, todavía no lo cerramos con la escuela. Pero bueno, la idea es que sea parecido a lo que hemos venido trabajando y que no involucre más conceptos que los que hemos llegado a trabajar hasta acá. Hasta acá y en la próxima clase que nos queda, todavía nos queda. ¿Sabe alguna fecha estimativa, profe? Lo que nosotros hacemos en general es el último día, o sea, la última clase, entregar las consignas del parcial y darles a ustedes siempre entregamos las actas tarde nosotras, pero lo que hacemos es aprovechar al máximo las clases de esta manera. O sea, la última semana nosotros les damos las consignas y ustedes lo entregan dentro de esa semana y nosotras corregimos lo más rápido posible y elevamos acta, ¿sí? Siempre estamos como fuera de fecha con las actas, pero es porque tratamos de aprovechar en estas circunstancias, sobre todo, las clases al máximo. No sé si hay alguna otra pregunta sobre la evaluación. Profe, en cuestión a una evaluación oral final, ¿cómo sería el mecanismo? ¿Vos nos podrías explicar, nos dividirías por grupo? Sí, las dividiríamos por grupo, pero traerían ya una producción individual previa, que ustedes ya la hayan elaborado, y en grupos de 4 o 5 personas intercambiaríamos sobre esa producción. ¿Sí? Eso la verdad que fue bastante interesante en Ciencias de la Educación, en la materia de Ciencias de la Educación. Lo hicimos en metodología, la materia de ciencias se llama Metodología de la Investigación y Elementos de Estadística Educativa, y funcionó muy bien porque además fue más distendido, porque era como analizar, miren, voy a compartir pantalla, ¿vieron la imagen de presentación que tiene el aula virtual? Que son esas manos con las líneas, como haciendo un juego con hilos, ¿sí? ¿Vieron esa imagen de presentación que tiene el aula? Esa fue una de las imágenes que propusimos para analizar en Ciencias de la Educación, ¿no? ¿Qué simbolismo podía tener esa imagen respecto de todo lo visto en la asignatura? Y salieron cosas interesantísimas, vimos una serie de imágenes. Si me dan un segundo, podemos compartir pantalla. Tengo muchas cosas en el chat, chicas, que esperen a ver. Hay algunas personas que están diciendo que se les dificulta el oral sincrónico, bueno, en la casa. Déjenme mirar el chat un cachito. Bueno, hay alguien que dice que se le dificultaría. Por ahí parecería exclusivamente, tal vez se puedan ubicar en algún otro lugar si todos decidieran oral. Si no, nosotros manejamos el examen escrito perfectamente. ¿Sí? Si hay muchas que tienen dificultad, porque en su casa no lo pueden realizar de manera sincrónica, pero podemos utilizar el mismo horario de la clase, ¿no? Lo vamos a hacer en el mismo horario de clase, que bueno, se supone que ustedes están con en ese horario conectadas. Pero bueno, sí, a lo mejor alguna tiene dificultad de tipo, bueno, en internet, para poder manejarse en la sincronía, no sé. Bueno, la imagen esa, esperen que veo si encuentro alguna otra para compartirles. Déjenme un segundo para que tengan idea de qué tipo es el trabajo que hicimos. Voy a compartir pantalla. Yo creo que se fue preguntando porque nada, la ansiedad nos se está controlando en estas instancias.
Creo que más bien por eso fue el lado de la pregunta. Está bien, está muy bien. Y uno lo que busca es bajar esas ansiedades, ¿sí? Voy a compartir pantalla un segundito. Esperen. Un segundo. No, eso era otra cosa, nada que ver. El curso de recién. No era lo que les quería mostrar. Se está viendo en mi pantalla, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Déjenme llegar al asunto que quiero compartirles. A ver. Para que puedan pensar cómo sería un posible oral, ¿no? A eso vamos. Tan especial las circunstancias que atravesamos, ¿no? Que la verdad es que charlarlo con ustedes y poder intercambiar y que tomemos una decisión conjunta. Por ejemplo, esta imagen la vimos con ustedes. Esta imagen la hemos analizado. No, yo no recuerdo. No. ¿Fue con No, taller? profe. Capaz que con taller. Bueno, una de No, las profe. imágenes que propusimos esperen que la agrando un poquito. No sé si me permite agrandar. ¿La ven bien? Sí. ¿Sí? Sí, Bueno. profe. Bueno, una de las imágenes que propusimos en Ciencias de la Educación era esta, ¿no? Si yo les preguntara ¿en qué creen ustedes que se relaciona esta imagen con los contenidos que nosotros hemos estado trabajando en la asignatura? ¿Qué me dirían? ¿Qué se les ocurre? A mí se me vino a la mente la doble hermenéutica. A ver, ¿por qué, Romina? Es muy curioso Y porque porque Romina... No, nada, no dije nada. ¿se me escucha? Sí, pensé que se te estaba escuchando y estabas muteada y así todos te escuchábamos, pero no, es que lo pones y sacas el mute. No, porque nada, si bien pareciera ser que el objeto o la persona o como se quiera llamar, está analizando esa obra, pertenece también a ella. Es como que está dentro de ella, pero como que sale para analizarla, y ese ida y vuelta, esa imagen lo que me llevó fue a pensar eso, a la doble hermenéutica. Excelente, excelente. Y lo podrías desarrollar seguramente mucho más esa idea, ¿no? Sí. Utilizando Para la mí desde el paradigma, profe, el ¿Cómo? paradigma el A ver. paradigma. Sí, El paradigma crítico o el paradigma interpretativo, porque no es lineal, podríamos decir uno, que está esta de ¿no? La subjetividad de lo que uno ve, y también está, como decía la compañera, que él también es parte de la obra y que está observado. ¿Dónde ves lo de la subjetividad, Erika? A ver, desarrollemos un poquito más, te tiro un poquito más de la lengua. A ver. Lo de la subjetividad, porque hay, desde él, ¿no? Él está observando, pero él es observado a su vez también. Entonces la persona que está atrás va a tener que observarlo a él y observa la imagen, pensando en lo que él observa a su vez también, teniendo Bueno, lo que... sí, sí. Alguien, por ejemplo, quien tomó esta fotografía, ¿sí? O sea, quien tomó esta fotografía o esta pintura, podría ser el observador científico, pero lo que está viendo es a un sujeto que a su vez observa su realidad. ¿Sí? Exactamente. ¿Qué Y más? peor porque hay Excelente, otra persona que está excelente. observando. Esa sería una respuesta, cualquiera de las dos que han dado las chicas, Romina o Erika, son respuestas que evidencian la lectura, la reflexión sobre los conceptos de la asignatura. ¿Qué más? ¿Quién más quiere agregar algo? ¿Qué más ven? ¿Algo más? El hecho de que aparentemente está constituido por el mismo material, ¿no? El sujeto está constituido por el mismo material del cuadro que está en la pared. ¿Le sugiere algo? Sí, yo estaba pensando en lo primero que pensé cuando lo vi fue eso. A ver. Se me vinieron a la cabeza, cuando uno se posiciona dentro de un contexto como investigador, todas esas redes que participan dentro de ese lugar, y como que uno también
llega a tomar lugar, posición y forma parte de esa, como investigador, ¿no? Porque uno también tiene que estar dentro de ese contexto y de esa realidad para poder interpretarla, para saber cómo se desarrolla. Perfecto. Otra idea. Eso fue lo primero que vi. Otra idea muy potable para esto que si el oral fuera así, todo lo que están diciendo es absolutamente pertinente, ¿sí? El hecho de que él esté constituido además por ese material implica una imposibilidad de abstraerse completamente, por ejemplo, ¿no? Porque está constituido por lo mismo que está observando. Hay un surco ahí también, ¿no? Hay un surco, una diagonal, una falta de material que atraviesa toda la obra que está en la pared. ¿Eso le sugiere algo? Y sería la incógnita. Bueno, podría ser la pregunta. Claro, la pregunta. ¿Cómo se llama la... Ay, esa palabra. La vacancia, sí. La vacancia, bueno, podría ser la vacancia del campo, pero qué curioso que la vacancia parece ser... ¿Por qué se genera esa línea que está ahí? ¿Cómo se genera esa línea? Porque hay algo que no se está conectando. Una división. De él, una discontinuidad. Son las bien líneas interesante que lo de la forman. Sí, lo de la discontinuidad está bien interesante, pero ¿qué es lo que genera la discontinuidad? Una división. Una fractura. No, pero ¿por qué se generó esa fractura? Él mismo. Él mismo ¿sí? generó. Él mismo cuando salió para observar, ¿sí? Aparentemente salió para observar, salió no tanto, porque además sigue unido, ¿no? A la realidad por todo ese material que está ahí en el suelo, ¿sí? Sale. Porque eligió un con su contexto, una toma de postura. Bien, perfecto. Eligió una toma Va y de vuelve, postura, porque no está cortado. Va y vuelve, otra buena idea, ¿no? Bien. Vamos y venimos entre la teoría y la empiria, otra buena idea, pero con el solo hecho de haber salido a observar, porque sale a observar, ¿no? Nos indica que está observando ese gesto con la mano en el mentón, con la mano, el gesto del pensamiento, ¿no? Que viene del pensador de Rodenton occidental, él que está así pensando, ¿no? Nos sugiere que está pensando, mirando y pensando. Ese solo constituirse como observador ya cambió la realidad donde él estaba. El solo hecho de salir... Claro, puede estar observando la realidad, profe. ¿Cómo, Sol? Que puede estar observando la realidad. Claro. Me recordó a... ¿no? Porque es como que sale y se queda observando y pensando. Sí. Como necesitando aislarse, a ver ¿no? si realmente era lo que se imaginaba, lo que yo veo. Sí, pero y sí, lo reafirmo y digo, Claro. esa sola salida, ese solo constituirse como observadora o observador de la realidad, ya cambió esa realidad, solo con el hecho de mirarla. ¿Se acuerdan que decíamos que incluso para la física, las cosas últimamente, la física viene orientándose hacia ahí, que el modo de mirar altera la realidad que miramos? O sea que esto nos lleva a otra idea que estuvimos trabajando mucho, que es la construcción social de la realidad. O sea que a partir de nuestras representaciones constituimos esa realidad o la cambiamos, ¿no es cierto? Silvana, habías dicho otra cosa recién, perdón. Sí, no, eso también aportando lo que decía la compañera, ahora se me fue, como que se me fue la idea en sí, pero esto, ¿no? De poder separarse, mirar otra realidad, que también está ligado a él, y esta grieta que se forma en el medio, me quedé pensando yo más que nada en la grieta también. En la grieta. ¿Qué palabra? La grieta, porque en realidad también sí. Tan simbólica la grieta en este momento, ¿no? Díganme una cosa. Bueno, no es por la mitad, no digas que por la mitad. No es por la mitad. Bueno, no, si quisiera volver el investigador... A mí se me vino a la cabeza, me recordé de la profesora de historia, de Lila, que cuando uno se mete dentro de ese contexto, ¿no? Que desea analizar, cambia esa realidad, porque uno está ahí presente y las personas que están rodeándolos cambian sus comportamientos también. Uno cambia y la realidad cambia, porque no es la misma realidad conmigo ahí. Cuando yo no estoy, claro, que cuando estoy ahí. Entonces, sí, por ahí lo podemos ver cuando se entrelaza todo afuera. Sí, a ver qué sería eso de que se entrelaza todo afuera. Yo les digo, esta imagen más las miramos con distintos grupos y cada vez aparecen cosas nuevas.
Esto Es que una compañera puede decir una cosa y a mí se me viene a la cabeza otra. Eso es una tiene que ver con que interpretación de subió al una obra de sujeto arte, ¿no? Una vez leí una hacia frase que pautas, decía, como que, a ver, porque ¿cómo como sería? está, o sea, como que no se corta en ningún momento este lazo, o sea, que lo está conectando, por ahí es una forma de que lo están obligando a adaptarse a las pautas, ¿no? Y eso en investigación, porque es en investigación que tenemos que pensar. ¿Qué querría decir adaptarse a las pautas? Yo creo que adaptarse al contexto La en el que está condición social del inmerso. sujeto para mí, porque... Se Claro, podría como que- relacionar con los paradigmas, Claro. cuando se mira de modo crítico, pero no con el interpretativo simbólico, por ejemplo. Sí, Se esta ve- imagen, ¿con cuál paradigma tendría más que ver? Con el interpretativo, porque va y viene. Sin duda, Con el porque, crítico, profe. porque podríamos decir algo del poder, con esta imagen del poder, de lo crítico, podríamos decir algo de lo político. Profe, yo miro la imagen y más allá de todo lo que dicen las compañeras, me da a parecer que parecieran como ramas de los árboles, como las raíces, ¿no es cierto? Como que se están entrelazando, o podría ser el Sí, suelo, y la arena o algo. sí. Entonces, pienso quizás que también pueden ser las ideologías que trae el sujeto, las creencias, los valores, la política que tiene también. Entonces, al salir de ese lugar y tratar de analizarlo, también tiene esas ideologías y esa política bien marcada. Buenísimo también, ¿no? Porque ahí hay algo podríamos interpretar como de tensión o de enredo, y tal vez eso podría significar las distintas líneas teóricas en un campo. Alguien podría decir eso, ¿sí? Lo que yo les quiero mostrar, ahí alguien me pone, estoy haciendo zoom en la imagen y no sé qué hice. Sí, se ven unas rayas verdes ahora. Es una libre interpretadora, una libre pensadora, nos hizo unas rayas verdes. Ahora vamos a buscar el significado de las rayas verdes. No sé cómo pudiste modificar la imagen, pero yo vos sabés que miré en mi PowerPoint a ver si me la estabas modificando en serio, pero no, creo que no te preocupes. No te preocupes, no sé cómo pasó eso. No importa. Profe, yo lo que veo también es que lo que él está observando y que marca con ese surco, esa grieta, como dicen las chicas, esa realidad que él está observando, a la vez también hace como el recorte, porque es diferente esa partecita chiquita al resto. Sí, hay claramente como que un recuadro. Sí, claro, sí. elige de toda esa realidad, o sea, marca una diferencia con ese surco, y a la vez ese pedacito es diferente al resto, como que va a enfocarse en eso, eso va a ser diferente al resto. Claramente hay un recuadro en la pared, ¿no? Tiene sus límites, que uno podría decir, bueno, por ahí lo pueden relacionar a esto con la construcción del objeto de estudio, que siempre es de alguna manera una construcción arbitraria, ¿no? Una construcción que tiene que ver con poner unos límites que son de alguna manera ficticios o arbitrarios, ¿no? En una continuidad en la complejidad de la realidad, uno pone unos límites para el objeto de estudio. Esa es otra cosa más. Yo les digo, esto de analizar esta obra de arte, todas las veces que lo hacemos con distintos grupos van surgiendo cosas nuevas. Una vez leí una frase que decía, la interpretación de una obra podría llevar toda la vida, y si uno tuviera otra vida, seguiría encontrando más luces en la misma obra, ¿no? Entonces, esto que estamos haciendo, que es metafórico, es simbólico, para nosotros es una buena forma de evaluar lo que ustedes han podido aprovechar de la asignatura. Y fíjense cómo surgen muchísimas cosas y han intervenido casi lúdicamente, ¿no? En este ejercicio de poner en juego los contenidos de la asignatura sobre una obra de arte. Y él, si ¿no? uno, Hay algo de lo lúdico. Hasta mismo él, si uno agranda un poco la imagen, ve que está entrelazado con toda esa realidad, es como que está enlazado. Sí, eso también está bueno, porque es sí, como todas las preguntas que se hacen, que lo envuelven, que lo
que lo atrapan y bueno, que investigar. Lo que decían, también uno lo podría relacionar con que la ciencia tiene intereses, tiene juegos de poder, ¿no? que de alguna manera nos limitan, que no se investiga lo que se quiere cuando se quiere, sino que, bueno, hay intereses sobre la investigación, por ahí puedo ver el paradigma crítico también, ¿no? En eso, esa era la pregunta que yo les hacía antes, digamos, estamos siempre conectados con un contexto que de alguna manera nos limita, que Bourdieu dice la ciencia también es un campo de poder, y eso nos limita tanto en las temáticas de investigación, como en el qué se investiga, como en el cómo se investiga, ¿no? Entonces, eso también podría estar acá. Y podríamos seguir, ¿no es cierto? Si ustedes revisaran los contenidos de la asignatura tratando de interpretar una obra de arte, pasa esto, ¿no? Uno lúdicamente, casi sin darnos cuenta que estamos haciendo lo que llamamos una evaluación, está claro que todo lo que han contestado es pertinente y que ustedes lo están pudiendo aplicar a esto que es un poco metafórico, simbólico, ¿no es cierto? Eso, por ejemplo, unido a alguna pregunta o alguna pregunta adicional, podría ser el oral, ¿no? La verdad que la experiencia con los y las estudiantes de Ciencias de la Educación con este tipo de ejercicio fue muy buena. Fue muy buena, les gustó, elogiaron mucho esa forma de evaluación, dijeron que no se estaban dando cuenta que estaban haciendo una evaluación, y a nosotros nos ayudó también, ¿por qué? Porque no teníamos después 50 parciales para corregir, que es muy laborioso y nos lleva mucho tiempo, ¿no? Esto se hace en el intercambio. Incluso por ahí si algunas tienen dificultad, no estoy diciendo que hagamos esto, estoy presentando esta forma de evaluar que si no por ahí no se entendía, ¿no? Que si algunas tienen dificultades de internet o de conexión, bueno, podrían estar juntas en alguna casa compartiendo la conexión, porque nosotros vamos a trabajar con 3 o 4 personas juntas, ¿no? Entonces, bueno, esto también es una manera de poner de hacer esto que es necesario en los procesos de enseñanza-aprendizaje, que es la evaluación, ¿no? Nosotros podemos, bueno, lo ponemos a disposición también, la verdad que ha sido muy productivo en Ciencias de la Educación y nos permitió evaluar muy bien. Así que, bueno, esta imagen, ya les digo, cada vez que la ponemos, con distintos grupos, salen más y más cosas, y bueno, tenemos una selección de algunas imágenes que vamos enriqueciendo periódicamente, que son así muy metafóricas para esto que a nosotros nos interesa analizar, que es la investigación en el campo de la educación. Pero bueno, dejo de compartir, ¿sí? Este es simplemente un ejemplo. Bueno, no sé si les gustó o me parece a mí que en principio funciona bien, ¿no? Que funciona bien. Sí, tengo una pregunta. ¿Cómo? En situaciones excepcionales, la verdad que es necesario crear modos excepcionales también de a ver, sí, Verónica. Tengo una duda, pues, mi hija. ¿La evaluación sería para todas en general de la misma forma? O si por ahí algunos grupos decidimos hacerlo de forma oral, lo podemos hacer, y el resto en forma escrita, o tiene que ser para todas igual? Y yo diría, lo que haríamos con esto sería darles una serie de... No hablamos todavía. No nos compliquemos. No, por eso no nos pusimos de acuerdo. Yo lo que haríamos... Sí. ¿Cómo, Estela? Yo no les quería adelantar porque las veo re ansiosas, ¿no? Yo soy ansiosa, entonces no sumo. Bueno, escuchen, nosotros les daríamos un banco, digamos, de obras de arte, de imágenes, que ustedes pueden utilizar eligiendo una, ¿no? Pueden elegir la misma, puede ser elegida por diferentes personas, lo importante es que cada una traiga su análisis, ¿sí? Les daríamos un banco de obras de arte que incluyen no solo de artes visuales, sino poesías, canciones, hemos trabajado con distintas cosas, y ustedes eligen, o pueden traer una elegida por ustedes, otra, que no esté en nuestro banco, ¿sí? Lo importante es que esa imagen, obra literaria, canción, lo que fuere, tenga elementos, incluso, bueno, fotografías. Alguien analizó los planos de una casa, ¿sí? De la arquitectura, planos, ¿sí? Que lo que ustedes propongan para analizar les dé elementos, ¿no es cierto? Les dé elementos para que ustedes puedan aplicar los conceptos de la asignatura en ese análisis, ¿no? Que sea de algún modo metafórico, simbólico, lo suficientemente rico como para darles a ustedes
la chance de aplicar varios conceptos de la asignatura a ese análisis. ¿Sí? Entonces la podrían tomar, nosotros se la vamos a dar, en ese caso se las damos y ustedes pueden elegir cualquiera de esas que nosotros les vamos a proveer, o pueden aportar otra que les guste a ustedes, ¿no? Por eso les digo que hasta se conecta con lo lúdico esto, ¿no? Y obviamente podemos hacer alguna pregunta en ese intercambio que vamos a tener con ustedes, más acerca de los contenidos, ¿sí? Alguna pregunta podemos incluir, es un oral, pero la verdad es que funcionó de modo tal que la gente lo que dijo fue que habían hecho la evaluación sin darse cuenta prácticamente que era una evaluación, y le fue muy bien a la gente, ¿sí? Fue muy bien con esto. ¿La Así que, elección bueno, de la imagen sería ahí en el momento? O... No, se las damos antes y ustedes traen preparado, cada una de ustedes trae preparado de antemano ese análisis. ¿Sí? Claro, listo, listo. Hacemos en el oral es intercambiar sobre eso que ya hicieron. ¿Está? Hicimos. Podemos agregar más las preguntas que nos hicieron. Alguna pregunta que siempre vamos a los temas eje, ¿no? No le vamos a preguntar qué dice Schuster en la página 18. No hacemos eso. No. Que no? Que no somos así, no. En el renglón lo número 5. leer, pero que lo lean. No hacemos eso. La verdad que no nos interesa eso, ni siquiera nos pegamos a una bibliografía en las clases, como habrán visto, más allá de que citamos varias veces a Borsotti, pero no nos pegamos a una bibliografía, así que tampoco preguntamos sobre bibliografía puntualmente, ¿sí? Sí, los conceptos generales que esa bibliografía aportó, algo sobre eso podemos preguntar, pero no es que vamos a decir, bueno, exponga Schuster en su idea de no sé qué cosa, no, ¿sí? Eso no es así. Bueno, nada, la verdad es que a mí me parece que, bueno, si quieren lo terminamos de definir la semana que viene, pero que es una modalidad de evaluación muy adecuada para los tiempos que nos tocan de virtualidad, que nosotros se nos hace largo por ahí porque tenemos que estar ese día con todos los grupos y con todas y cada una, pero si quieren no es tan solitario también, si bien va a haber una nota individual, se hace en grupo, y el grupo va aportando, ¿no? Entonces tampoco es tan solitaria la modalidad, más allá de que tiene una calificación individual cada una después de eso. Pues, digo, por ejemplo, sí. De ser escrito, la consigna va a ser diferente, ¿no es cierto? Y vamos a buscar la manera de que se diferencie, sí. Todavía no le dimos forma, pero siempre la idea es que cada una tenga que hacer un desarrollo diferente. Así que bueno, lo definimos si quieren la semana que viene. Lo terminamos de definir, pero bueno, hicimos este ejercicio para que vean de qué se trata, ¿no? Aparte piensen que va a haber un banco de material para elegir, o sea, no es que nosotros le vamos a dar una a cada una y la vamos a encasillar con esa que por ahí no les gusta, no. La que les resulte más atractiva, más prolífica para generarles ideas, toman esa, ¿sí? Cada persona toma una, pero después en el grupo, bueno, va produciendo, lo vamos a hacer entre grupos de 4 o 5 personas el examen, y ese intercambio también genera, como acaba de ocurrir, la idea de una le aporta a la otra, ¿no? Bueno, nada, nosotros lo que más nos interesa es que puedan operar con los conceptos que les hemos dado, que puedan profundizar, reflexionar sobre eso, que no sé, también pueden traer al parcial cuadros hechos con la bibliografía, lo que a ustedes les sugirió, cómo relacionar una bibliografía con la otra, y también los pueden aportar. Bueno, lo que menos queremos es un parcial tradicional en un momento que no es nada típico, ¿no? Porque no hemos tenido una cursada típica, así que lo que buscamos son alternativas. Bueno, son las 9:10, no empezaría con otro contenido, también para dejarlas más tranquilas, porque hemos visto unos cuantos contenidos, preferimos que profundicen en lo que ya hemos visto, que sigan leyendo, que aprovechen para leer lo que queda de tiempo, y que piensen en un parcial de este estilo que acabamos de ver. Vamos a comprometernos con Estela en tratar de hacerle una devolución a cada grupo, cada grupo sobre los prácticos. Sí, estoy pensando como que el cuatrimestre, viste que termina el 4 de diciembre sería, pero nosotros la clase esa del 3 son las elecciones, ahí no vamos a tener clase, digamos. ¿Son qué?
hay Son las ese día? elecciones, la segunda vuelta de la UNLU. Sí, pero no sé si va a haber segunda vuelta, Estela. ¿Eh? No, no. Serían ¿Qué el pasó? primero. Si hubiera balotaje, serían el primero. El primero, ¿no cae miércoles? No, entonces yo no sé qué día cae. Puede Para ser mí- que caiga miércoles. Para mí miré eso, esperá. Sí, Para creo mí- que cae miércoles. Para mí Sí. pensé eso. por eso Igual no- está por verse si hay balotaje. listo. No, Bueno, está, bien. no es No seguro. está definido todavía. Bueno, no importa. Yo lo que te digo, lo que sí, porque es la última, a la otra clase es feriado, porque el 8 de diciembre es de la Virgen, no sé qué, es feriado local. Seguro. Sí, igual nosotros no tendríamos clase ese día, sino que ese sería el 7, sería el tope para entregar trabajos, si es que tenemos parcial escrito. Y Lo si no, haríamos en la semana de diciembre, ponerle mediados, ponerle Juan, entonces el 15, claro, por ahí, las fechas. podemos poner una fecha de mediados. Si fuera el oral, el 8 no lo listo. podemos hacer porque es feriado. No, Pero te pregunto pensando en si la fuera el elección. oral, tal vez lo podemos hacer ese y no hay balotage, puede ser el primero. Sí, bien, pero yo me preocupaba eso, que ese día, digamos, como que se pierde. Miren, está recontra peleado. No sé cómo fue yo el proceso, después no seguí, claro. Está recontra peleado el conteo y pareciera que por unas centésimas de unidad electiva, porque se hizo el sistema DON, aparentemente la fórmula Panesi-Leguizamón sería la que... Pero bueno, todavía no está terminado el escrutinio definitivo. Así que lo que aparentemente al principio había dado un empate con balotage, no sé si va a ser así o por una nata. Se cerró, claro, todavía se sigue fiscalizando. Se está escrutando y se está discutiendo mucho. Y sí, obvio. Y porque empiezan a ser importantes todos los votos observados se analizan con lupa, bueno, en ese proceso anda la Junta Electoral. Así que todavía no sabemos si el primero tenemos o no tenemos balotaje. Bueno, gente, lean, anoten dudas, como les decimos siempre. La clase de hoy pretendió funcionar como un práctico, por lo que dicen, ha funcionado bien. Pudieron ver en un diseño concreto esta cuestión de los componentes. Piensen en esta modalidad de examen que les estamos proponiendo también. Insisto, para situaciones excepcionales hay que tomar también medidas excepcionales. Ha funcionado muy bien, la hemos probado y ha funcionado muy bien. Y la gente se ha quedado muy, muy conforme de cómo fue la modalidad de evaluación, porque no lo sintieron como ni con nervios, ni con presión, ni con nada. Pero bueno, nosotros, si ustedes prefieren la modalidad escrita tradicional, charlenlo un poco y lo definimos la semana que viene. ¿Sí? ¿Les parece bien? Bueno, gracias. Sí, profe. Bueno, Gracias. lean, anoten dudas de todo lo que sea necesario. Bueno, gente. Gracias, profe. Un abrazo para todos. Gracias, hasta la semana que viene. Buenas noches.